Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos con este apunte biográfico de la vida y obra de Enrique VIII, 1491 a 1547. Pocas figuras en la historia despiertan tanta fascinación como Enrique VIII, el monarca que desafió al Papa, rompió con Roma, fundó la Iglesia Anglicana, convirtió sus deseos personales en asuntos de Estado. Entre matrimonios turbulentos, ejecuciones impactantes y decisiones que cambiaron para siempre el rumbo de Inglaterra, su reinado dejó una huella indeleble en la política, la religión y la cultura occidental. Aquí te contamos la vida y obra del rey que transformó su reino y pagó el precio de su ambición. Sin más dilación, entonces, vamos con la vida y obra de Enrique VIII. Bueno, vamos con la ascendencia de Enrique VIII. Y para hablar de su ascendencia tenemos que hablar de otro rey, que es Enrique VII de Inglaterra. Es clave para entender el surgimiento de la dinastía Tudor y el final de la Guerra de las Dos Rosas. Enrique VII nació el 28 de enero de 1457 en Pembroke, Gales. Era hijo de Edmund Tudor, conde de Richmond, y de Margaret Beaufort, una descendiente que era directa de la poderosa casa de Lancaster. Por parte de su padre, Enrique VII heredó un linaje real que se remontaba al rey Eduardo III de Inglaterra, aunque a través de la rama Beaufort, una línea inicialmente ilegítima que luego fue legitimada pero excluida por algunos de la sucesión al trono. Margaret Beaufort era bisnieta de Juan de Gante, duque de Lancaster e hijo de Eduardo III, lo que le otorgaba a Enrique VII una reivindicación dinástica vinculada a los Lancaster, aunque no sin controversias debido al origen irregular de los Beaufort. Por la línea paterna, Enrique VII descendía de Owen Tudor, un noble galés que había servido en la corte inglesa y que, tras la muerte del rey Enrique V, se casó en secreto con la viuda del monarca, Catalina de Valois. De esa unión nació Edmund Tudor, padre de Enrique VII. Y este matrimonio fue fundamental ya que conectó a la familia Tudor. VII heredó la sangre de los Tudor y el apoyo de muchos galeses leales a su causa, lo que fue crucial en la lucha por el trono. La fuerza de la reclamación de Enrique VII al trono, aunque legítima desde su linaje lancastriano, era relativamente débil en comparación con otros pretendientes. Sin embargo, su victoria sobre Ricardo III en la batalla de Bosworth en 1485 y su posterior matrimonio con Isabel de York, hija del rey Eduardo IV, sellaron de manera definitiva la unión de las casas enfrentadas de Lancaster y York. Esta unión dinástica no solo consolidó su posición como rey, sino que también puso fin al prolongado conflicto civil conocido como la Guerra de las Dos Rosas, que era la guerra entre estas dos casas. Los grandes aportes de Enrique VII de Inglaterra, aunque menos llamativos que los de su hijo Enrique VIII, fueron fundamentales para la estabilización y modernización del reino tras décadas de guerra civil. Su reinado, que fue de 1485 a 1509, fue clave para sentar las bases de la Inglaterra moderna, especialmente en política, economía y administración. Enrique VII logró poner fin al conflicto dinástico entre las casas de Lancaster y York, la Guerra de las Dos Rosas, que había devastado a Inglaterra, fíjense, durante más de 30 años. Y esta victoria en la batalla de Bosworth, donde derrotó y mató a Ricardo III, permitió el ascenso como representante de los Lancaster. Sin embargo, su verdadero golpe de genio fue casarse en 1486 con Isabel de York, hija de Eduardo IV, uniendo así las dos casas rivales. Y este matrimonio puso fin al conflicto y dio origen al símbolo de la rosa Tudor, que combinaba la rosa blanca de York y la rosa roja de Lancaster, representando una reconciliación.
Durante su gobierno, Enrique VII limitó el poder de la nobleza, que había sido uno de los principales factores de inestabilidad durante la Guerra Civil. Lo hizo a través del control de las retinues, que eran ejércitos privados de los nobles, y aplicando estrictamente leyes contra el mantenimiento de tropas privadas, el livery y el maintenance. Además, impuso multas severas y vigiló cuidadosamente las actividades de los nobles para evitar conspiraciones. Su reino marcó el tránsito hacia una monarquía más fuerte y centralizada, reduciendo el poder feudal y fortaleciendo la autoridad real. Enrique VII fue un monarca muy prudente en materia financiera. Tras heredar un reino empobrecido por la guerra, estableció una administración fiscal eficiente y rigurosa, reforzó los ingresos reales mediante impuestos controlados, recuperó tierras de la corona y fomentó el comercio exterior firmando tratados comerciales como el Tratado de Medina del Campo en 1489 con España y el Intercursus Magnus de 1496 con los Países Bajos. Gracias a estas políticas dejó a su Enrique VIII un tesoro considerablemente lleno, algo poco común en monarcas ingleses de la época. A nivel diplomático, Enrique VII fue sumamente astuto. Buscó legitimar y proteger su dinastía mediante alianzas matrimoniales estratégicas. Y un ejemplo clave fue casar a su hijo mayor, Arturo, que era príncipe de Gales, con Catalina de Aragón, hija de los reyes católicos de España, lo que vinculó a Inglaterra con una de las mayores potencias del momento. Aunque Arturo murió joven, este enlace matrimonial sería retomado por Enrique VIII al casarse con Catalina tras la muerte de su hermano. Además, Enrique VII firmó tratados de paz y comercia con potencias europeas para aislar a posibles rivales y evitar nuevas guerras, ¿ya? Lo de Enrique VIII con Catalina de Aragón lo vamos a ver más adelante. Durante su reinado, Enrique VII reforzó el sistema judicial también, consolidó el uso del Star Chamber, que es el Consejo Estelar, que era una corte especial que juzgaba delitos de corrupción y traición, especialmente contra nobles poderosos. Este tribunal simbolizó la fuerza de la justicia real frente a los abusos de la aristocracia. También profesionalizó y fortaleció los mecanismos administrativos del reino, creando una burocracia más eficiente para recaudar impuestos y administrar justicia. Isabel, que era su esposa, fue una reina discreta, piadosa y leal, que cumplió principalmente un rol tradicional de esposa y madre dentro de la corte. Aunque no participó activamente en política, fue una figura de enorme importancia simbólica porque representaba la continuidad del linaje yorkista y la reconciliación nacional. Se le atribuyen buenas relaciones tanto con su esposo como con su suegra, que era Margaret Beaufort, aunque Margaret tuvo un rol más destacado en los asuntos de gobierno. Durante su matrimonio con Enrique VII, Isabel dio a luz a varios hijos, entre ellos a Arturo, que habíamos mencionado, príncipe de Gales, que tuvo lamentablemente una vida muy corta, 1486 a 1502. Enrique VIII, 1491 a 1547, María Tudor, que sería reina consorte de Francia, y Margarita Tudor, que se casó con el rey de Escocia y dio origen a la línea que uniría las coronas inglesa y escocesa. De aquí se inicia entonces la descendencia de los Tudor. Vamos con la infancia de Enrique VIII. Nació el 28 de junio de 1491 y su infancia transcurrió en el contexto de una corte pacificada y próspera gracias al gobierno ordenado y estratégico de su padre, que había logrado estabilizar Inglaterra tras la Guerra de las Dos Rosas. Enrique nació en el Palacio de Placentia, en Greenwich, siendo el tercer hijo del rey y de Isabel de York. Desde niño, Enrique recibió una educación propia de un príncipe renacentista. Se formó bajo la supervisión de los mejores tutores de Inglaterra, con una fuerte base en latín, francés y español, además de estudios en historia, matemática, poesía, música, teología y derecho canónico. Su formación religiosa fue especialmente intensa, ya que en sus primeros años estuvo destinado a seguir carrera eclesiástica mientras su hermano Arturo se preparaba para reinar. Este detalle explica el profundo conocimiento teológico que Enrique mostró luego en su juventud y adultez.
Enrique también fue instruido en habilidades físicas y cortesanas. Desde pequeño destacó por su notable talento en los deportes, especialmente en la caza, el juego de pelota real, que era un antecesor del tenis, la justa y el tiro con arco, actividades que marcarían su personalidad activa y su imagen pública como monarca atlético. Su infancia se desarrolló en entornos de lujo, principalmente entre los palacios de Eltham, Greenwich, Richmond, donde compartía tiempo con sus hermanas, especialmente con Margarita y María Tudor. Vamos con el reinado de su hermano Arturo, porque el padre dejó el reinado a Arturo, que era, bueno, el mayor, por cierto, eh, y a quien tenía un gran afecto. Tenía un gran afecto. Y durante este breve reinado, Enrique VIII tuvo un papel secundario, pero no menos importante dentro de la corte. Al ser el segundo hijo varón de Enrique VII, Enrique VIII no estaba destinado inicialmente a heredar la corona, sino que fue preparado para ocupar un rol destacado dentro del clero, la administración real, como era habitual para los hijos menores de los reyes en ese periodo. Mientras Arturo crecía como heredero al trono y era educado para gobernar, Enrique fue apartado de las responsabilidades políticas directas y recibió una educación profundamente humanista y religiosa que incluía estudios de latín, gramática, retórica, teología y derecho canónico, como lo habíamos señalado. Y por esta razón hay quienes consideran que su formación teológica más tarde influyó en su decisión de romper con Roma, como lo habíamos señalado en la introducción. Y ahí se desarrolló precisamente porque no se esperaba que fuera rey. No se esperaba que fuera rey. Enrique VII no quería, de hecho, que Enrique fuera rey. Quería que fuera arzobispo o cardenal a lo más, pero no quería que fuera rey. Posteriormente, Arturo se casó con Catalina de Aragón. Catalina nació el 16 de diciembre de 1485 en Alcalá de Henares, España. Era hija de los célebres reyes católicos Fernando II de Aragón e Isabel I de Castilla, lo que la convertía en una princesa de altísimo rango, educada para fortalecer alianzas estratégicas entre las principales monarquías europeas. Desde pequeña recibió una formación sobresaliente, estudió latín, francés, historia, teología y fue instruida en profundas prácticas religiosas, lo que la convirtió en una mujer culta, piadosa y de carácter fuerte. Como parte de la alianza entre Inglaterra y España, Catalina fue prometida desde niña a Arturo Tudor, el heredero de Enrique VII, y se casaron en 1501 cuando Catalina tenía 15 años. Su hermano Enrique, el Enrique VIII que estamos hablando, participó de los festejos y ceremonias como príncipe destacado, pero siempre como figura de apoyo al heredero principal. Arturo y Catalina se establecieron en Ludlow, en Gales, donde Arturo falleció inesperadamente en abril de 1502, probablemente víctima de una epidemia a la edad de 15 años. La muerte de Arturo fue un hecho que cambió radicalmente el destino de Enrique, que tenía apenas 10 años en ese momento, y que era un hombre, digamos en sus comienzos, joven, muy apuesto, muy apuesto. Todas las niñas se le querían acercar, todos lo reconocían, etcétera. Pero tras la muerte de su hermano, Enrique pasó a ser el nuevo príncipe de Gales y heredero del trono, y su educación y tratamiento cambiaron de inmediato para adaptarse a su nueva condición. A partir de entonces su padre, Enrique VII, supervisó con mucho más rigor su formación, aunque mantuvo al joven Enrique bastante aislado de los asuntos de gobierno y bajo estricto control para proteger la sucesión dinástica, especialmente tras el impacto de la pérdida del príncipe heredero. Entonces, tras la muerte de Arturo, surgió la cuestión del matrimonio de Catalina de Aragón. Porque imagínense ustedes, aquí se pierde la alianza con España, se pierde. Y entonces, para no perder la valiosa alianza con España, Enrique VII propuso que el joven Enrique, ahora heredero, se casara en el futuro con la viuda de su hermano, lo que planteó más problemas canónicos por tratarse de la esposa del hermano difunto. Y este matrimonio se concretaría de todas maneras años después, cuando Enrique subió al trono en el año 1509. El reinado de Enrique VIII comenzó de manera brillante, optimista y popular,
Cuando ascendió al trono el 22 de abril de 1509 tras la muerte de su padre Enrique VII, el joven Enrique tenía apenas 17 años. Su llegada al poder fue recibida con entusiasmo por el pueblo inglés y la nobleza, que veían en él una figura carismática, atlética y generosa, muy diferente al rey austero y controlador que había sido su padre. Desde el inicio, Enrique VIII buscó distanciarse del legado prudente y severo de Enrique VII. Una de sus primeras decisiones fue liberar a prisioneros políticos y ordenar la ejecución de los impopulares recaudadores de impuestos que fueron Edmund Dudley y Richard Epsom, acusados de corrupción. Y esto envió un mensaje claro: su gobierno sería distinto, más cercano a la nobleza y menos enfocado en la opresión fiscal. Muy poco después de su coronación, celebrada junto a Catalina de Aragón el 24 de junio de 1509, Enrique mostró su inclinación por la grandeza y el esplendor. Catalina, viuda de su hermano Arturo, se convirtió en su reina consorte, cumpliendo así la alianza entre Inglaterra y España, y ahí no se dividirían nuevamente. Y este matrimonio reforzó su legitimidad y prestigio internacional, además de asegurar la continuidad del pacto de los poderosos reyes católicos. Al principio de su reinado, Enrique se mostró como el prototipo del monarca renacentista, culto, deportista, aficionado a la música, la poesía y el debate intelectual, como siempre había sido educado. Se rodeó de jóvenes nobles y caballeros y organizó torneos, banquetes, espectáculos que asombraron por su lujo y creatividad. Inglaterra, tras años de austeridad, vivía ahora una corte vibrante que aspiraba a rivalizar con las más fastuosas de Europa. En política, los primeros años fueron dominados por su consejero más cercano, que era el cardenal Thomas Wolsey, quien se encargó de gran parte de los asuntos de Estado. Enrique, por su parte, se enfocaba en disfrutar de la vida cortesana y en proyectar la imagen de un rey fuerte, guerrero y defensor de la cristiandad. De hecho, pronto se involucró en conflictos internacionales como la guerra contra Francia, deseoso de ganar gloria militar y emular a los grandes reyes conquistadores del pasado. En el plano internacional, Europa estaba marcada por los conflictos entre los grandes poderes: Francia, España, el papado y el Sacro Imperio Romano Germánico. En este escenario, Enrique VIII empezó a involucrarse de manera activa, buscando posicionar a Inglaterra como potencia militar y diplomática. Y ese año, el Papa Julio II, enemigo de Francia, promovió la creación de la llamada Santa Liga, una alianza compuesta por el Papado, Venecia, España, el Imperio y finalmente Inglaterra, cuyo objetivo era frenar el avance francés en Italia y de paso debilitar su influencia en Europa. Enrique VIII, motivado por su alianza con Catalina de Aragón, aceptó participar en la Santa Liga y preparó a Inglaterra para entrar en guerra contra Francia. Este fue su primer gran paso hacia el escenario militar europeo y marcó el inicio de su larga obsesión por convertirse en un monarca guerrero. Le encantaba a Enrique VIII, si había una cosa que le encantaban, eran las guerras. Su primer hijo. A nivel personal, en 1512 fue un año de grandes esperanzas y dolor para Enrique VIII y Catalina de Aragón. El 1 de enero de 1511, Catalina dio a luz a un hijo varón llamado Enrique, príncipe de Cornualles. El nacimiento del heredero varón fue celebrado con enorme entusiasmo en todo el reino, ya que aseguraba la continuidad de la dinastía Tudor y cumplía el deseo más profundo del rey. Sin embargo, la alegría fue breve. El príncipe murió solo 52 días después, el 22 de febrero de 1511, por causas naturales desconocidas. La muerte del niño fue un golpe devastador para Enrique y Catalina, quienes comenzaron a sufrir la presión de no lograr asegurar un heredero varón sobreviviente, algo que marcaría el resto del matrimonio y sería el origen lejano de los conflictos futuros del rey con la reina y con la iglesia. Por otro lado, la guerra contra Francia, en el contexto de la Santa Liga formada por el Papa Julio II, Enrique decidió enviar tropas. Y en abril de 1512, Inglaterra declaró oficialmente la guerra a Francia, cumpliendo su papel dentro de la alianza con el papado, con Fernando II de Aragón, que era su suegro y rey de España. Ese mismo año, Enrique organizó una expedición militar liderada por Thomas Grey, marqués de Dorset, con aproximadamente 10.000 soldados enviados a la región de Guienne,
en el suroeste de Francia. Sin embargo, esta primera campaña resultó desastrosa. La falta de coordinación con los aliados españoles, el clima, las enfermedades y la escasa preparación provocaron el fracaso de la expedición y las tropas inglesas regresaron humilladas a casa sin haber logrado avances significativos. Y este fracaso inicial no desanimó a Enrique VIII, quien veía la guerra como un medio para alcanzar prestigio personal y reforzar su autoridad interna. De hecho, fue solo el preludio de una campaña más exitosa al año siguiente, con su participación directa en territorio francés. Mientras tanto, Catalina de Aragón, además de apoyar la política guerrera de su esposo, mantenía la esperanza de darle un heredero varón tras la pérdida del príncipe Enrique en 1511. Sin embargo, nuevamente sufriría un aborto ese año, lo que aumentaba la preocupación por la continuidad dinástica, ¿no? Y esto, aunque todavía no generaba tensiones públicas entre el rey y la reina, iba sumando presión sobre su matrimonio. Después del fracaso de la expedición del año anterior, Enrique VIII decidió dirigir personalmente una campaña, como habíamos dicho, contra Francia, en busca de gloria y reconocimiento como monarca militar, siguiendo el ejemplo de sus antepasados como Enrique V, por ejemplo. En junio de 1513, Enrique cruzó el Canal de la Mancha con un ejército estimado en 30.000 soldados y puso rumbo al norte de Francia dentro del marco de la Santa Liga. Esta campaña es conocida como la campaña de Teruán y Tournai. Y los hechos principales de la campaña fueron los siguientes. La batalla de las Espuelas, el 16 de agosto de 1513, llamado así porque los caballeros franceses huyeron rápidamente del campo de batalla, utilizando más las espuelas que las armas. Fue una victoria simbólica para Enrique VIII, aunque de poca relevancia estratégica, pero reforzó su imagen de conquistador. La toma de Tournai. Tras la victoria, Enrique logró capturar la ciudad de Tournai, que fue ocupada y anexada temporalmente a la corona inglesa. Aunque no se trataba de una conquista de gran valor, sirvió para demostrar el éxito de la expedición ante la corte y el pueblo inglés. Aunque estos logros no cambiaron el equilibrio de poder europeo, cumplieron el objetivo político de Enrique, que era presentarse como un monarca capaz de desafiar y vencer a Francia. Mientras Enrique estaba en Francia, Escocia, fiel a su histórica alianza con Francia, que se llamaba la Vieja Alianza, aprovechó su ausencia para invadir Inglaterra. El rey escocés Jacobo IV cruzó la frontera con un ejército numeroso para distraer a los ingleses y presionar desde el norte. La defensa del reino quedó en manos de Catalina de Aragón, que actuó como regente durante la ausencia del rey. Catalina organizó las tropas y el apoyo logístico para el ejército inglés, liderado por Thomas Howard, conde de Surrey. La invasión escocesa terminó con la batalla de Flodden, una de las mayores derrotas de Escocia ante Inglaterra, y allí murió el propio rey Jacobo IV, junto con miles de nobles y soldados escoceses. Esta victoria no solo garantizó la seguridad de Inglaterra durante la campaña francesa, sino que además dejó a Escocia políticamente debilitada durante años, imagínense. Cruzar el Canal de la Mancha, cruzar el Canal de la Mancha es sumamente difícil, incluso hasta el día de hoy. Es difícil cruzar el Canal de la Mancha, digamos, por el mar. ¿Ah? Y para que Enrique hubiese desafiado Francia y lo hubiera puesto, digamos, en su lugar, y que además haya derrotado a los escoceses que venían por el norte, o sea, tenía dos flancos Enrique VIII y pudo derribarlos a los dos. O sea, la imagen no podría ser más emblemática. En 1514 el reinado de Enrique entró en una fase de transición tras las grandes campañas militares del año anterior. Luego de los éxitos de 1513 como la batalla de las Espuelas contra Francia y la histórica derrota de Escocia en la batalla de Flodden, Inglaterra se encontraba agotada financieramente y sin beneficios territoriales significativos que justificaran el costo de la guerra. Por ello, en 1514 fue un año marcado por la búsqueda de paz, alianzas diplomáticas y reajustes internos. Tras el desgaste económico de las campañas militares, el cardenal Thomas Wolsey, quien ya empezaba a ganar influencia sobre Enrique VIII, promovió un giro estratégico hacia la diplomacia. Comprendiendo que mantener la guerra contra Francia era insostenible, Wolsey negoció una paz con Francia que se selló con una alianza matrimonial. Ese mismo año se acordó la boda entre la hermana menor de Enrique VIII, María Tudor, de 18 años, y el rey Luis XII de Francia, quien tenía cerca de 52 años.
El matrimonio se celebró en octubre de 1514 y fue un movimiento táctico para reforzar la paz y estabilizar las relaciones entre ambos reinos. La boda de María Tudor con Luis XII fue breve en impacto, ya que el rey francés murió apenas unos meses después, en enero de 1515. Sin embargo, el enlace simbolizaba la voluntad de Enrique de reforzar la legitimidad internacional de los Tudor mediante matrimonios estratégicos. Tras la muerte de Luis XII, el trono francés pasó a Francisco I, un joven rey ambicioso, carismático y guerrero que buscaba restaurar el prestigio francés y expandir su influencia, especialmente en Italia. Francisco I se convirtió rápidamente en un rival directo para Enrique VIII, tanto en cuestiones territoriales como de prestigio personal, ya que ambos eran monarcas jóvenes y con sueños de gloria militar. El ascenso de Francisco I rompió la estabilidad diplomática que Enrique VIII había intentado sostener con Francia, y a partir de aquí comenzaría una larga competencia entre ambos reyes, marcadas por guerras, alianzas cambiantes y rivalidad personal que duraría décadas. También tras la muerte de Luis XII, María desafió las normas políticas de la época al casarse en secreto con Charles Brandon, duque de Suffolk, gran amigo de Enrique VIII. Aunque esto causó tensión inicial en la corte, Enrique finalmente perdonó a su hermana y al duque, mostrando flexibilidad familiar pese a la imprudencia del matrimonio no autorizado. En la vida de Enrique VIII hay un personaje que es esencial en los inicios de su gobierno, que es, ya lo habíamos mencionado, Thomas Wolsey. Tenemos que hablar de él. En 1515, Thomas Wolsey alcanzó su máximo poder en la corte inglesa al ser nombrado canciller de Inglaterra, además de haber sido designado cardenal por el Papa León X, uno de los papas más controversiales, muchachos. Nosotros hemos hablado ya del Papa León X, así que tenemos de hecho algunas cartas contra Martín Lutero, así que para que usted lo pueda escuchar en el podcast. Esto lo convirtió no solo en la figura política más influyente del reino después del rey, sino también en el hombre fuerte de la iglesia en Inglaterra. Wolsey centralizó la administración, reformó la gestión financiera del reino y se convirtió en el arquitecto de la política exterior inglesa. Era un hombre poderosísimo y desde ese momento Enrique VIII confió casi plenamente en él para los asuntos de Estado, mientras el rey se dedicaba a disfrutar de su corte, el deporte y los torneos. A partir de este año, Wolsey sería el encargado de gestionar las relaciones internacionales, mantener la paz o preparar futuras guerras y negociar con las potencias extranjeras, incluyendo Francia, el Papado y el Sacro Imperio Romano Germánico. El ascenso de Francisco I y sus victorias militares en Italia, como la importante batalla de Marignano en septiembre de 1515, preocupaban a Enrique VIII y a otros gobernantes europeos. Francisco consolidaba su poder como rey guerrero, lo que amenazaba con desplazar a Inglaterra de su papel como potencia influyente en Europa. En cuanto a los hechos personales, en 1516 nació la princesa María, el 18 de febrero, en el Palacio de Greenwich, tras varios embarazos fallidos y la muerte temprana de su único hijo varón, como habíamos relatado en 1511. Este nacimiento fue recibido con alegría moderada en la corte, aunque con cierta decepción porque Enrique VIII esperaba con ansias un heredero varón que asegurara la continuidad indiscutida de la dinastía Tudor. Y a pesar de que María era saludable y Catalina de Aragón se recuperó bien del parto, la falta de un hijo varón comenzó a pesar cada vez más sobre los ánimos del rey y aumentó su preocupación por la sucesión, aunque en ese momento Enrique seguía casado felizmente con Catalina. Pero la ausencia de un heredero masculino legítimo sería el problema central de su reinado y el motivo que años después lo llevaría a buscar la anulación de su matrimonio. En términos diplomáticos, 1516 fue también importante por los movimientos de poder en Europa. Ese año murió Fernando II de Aragón, padre de Catalina de Aragón, lo que convirtió a su nieto Carlos de Gant, futuro Carlos V, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, en rey de España. Esto transformó a Carlos en uno de los monarcas más poderosos de Europa porque había unido bajo control los territorios de Castilla, Aragón, Flandes y más adelante el imperio.
Y este cambio generó interés en Enrique VIII, que buscaba reforzar la relación con España a través de Catalina y su hija recién nacida. De hecho, desde 1516 se comenzó a considerar a María Tudor como una futura candidata para casarse con Carlos, lo que permitía a Inglaterra una alianza privilegiada con la monarquía más poderosa del continente. Estos planes matrimoniales para la princesa María serían un tema diplomático recurrente en los años siguientes. Además, en ese mismo año se consolidó formalmente la paz entre Inglaterra y Francia con la firma del Tratado de Londres, una obra diplomática impulsada por Thomas Wolsey que buscaba garantizar la estabilidad entre las principales potencias europeas. Aunque esta paz sería frágil, le permitió a Enrique VIII concentrarse en la política interna y asegurar su posición sin necesidad de continuar con campañas militares costosas. Al año siguiente, uno de los eventos más relevantes fue el estallido de disturbios sociales en Londres conocidos como el Motín del Mal Mayo, Evil May Day, ocurrido el 1 de mayo de 1517. Se trató de una revuelta popular contra los extranjeros residentes en la ciudad, especialmente mercaderes y artesanos provenientes de países como Francia, Italia y los Países Bajos. Los londinenses, afectados por el desempleo y la crisis económica, culpaban a los extranjeros de quitarles trabajo y elevar los precios. Aunque el motín fue contenido rápidamente por las autoridades, dejó al descubierto tensiones sociales graves y un clima de resentimiento económico dentro del reino. Enrique VIII respondió con dureza al principio, condenando a muerte a varios de los participantes, aunque más tarde, gracias a la intervención de Catalina de Aragón, muchos fueron perdonados, reforzando la imagen de la reina como defensora del pueblo. En 1517, el cardenal Thomas Wolsey ya había alcanzado su apogeo como figura central del gobierno inglés. Además de ser canciller de Inglaterra y cardenal, Wolsey actuaba prácticamente como jefe de Estado en la administración diaria del reino. Durante este año siguió fortaleciendo las finanzas del reino, reorganizando la justicia y promoviendo obras de beneficencia, pero también generando descontento entre sectores de la nobleza por su creciente autoridad y su estilo autoritario. Wolsey además supervisó las relaciones exteriores, manteniendo la política de equilibrio entre Francia y el imperio, aunque sin intervenciones militares directas ese año. Su habilidad diplomática aseguraba a Inglaterra un papel relevante en la política, sin necesidad de grandes campañas bélicas. Pero en 1517 también ocurren cosas inesperadas y grandes, porque en ese año Martín Lutero, monje agustino y profesor de teología en la Universidad de Wittenberg, Alemania, publicó sus famosas 95 tesis, en las que criticaba principalmente la venta de indulgencias y la corrupción de la Iglesia Católica. Esto dio origen a la Reforma Protestante, un movimiento religioso, político y social que acabaría dividiendo a la cristiandad occidental. Lutero defendía principios revolucionarios para la época, la justificación por la fe, no por las obras. Es decir, nosotros somos salvos por la fe, no por las obras. La supremacía de las escrituras por sobre la autoridad papal, el rechazo a varios sacramentos y prácticas católicas. Estas ideas se expandieron rápidamente por toda Europa, generando alarma entre los defensores del catolicismo, incluyendo a Enrique VIII, porque la verdad es que las ideas de Lutero fueron muy buenas, muy efectivas también políticamente, teológicamente, desde todos los puntos de vista. Fue realmente alguien fundamental en el siglo XVI, muchachos. Si quieren saber más de Lutero y sus obras, nosotros en el podcast tenemos casi todas las obras de Lutero. Las comentamos casi todas, tenemos una biografía, empezamos con una biografía y luego las comentamos todas, para que ahí usted después pueda revisar. Y a estas 95 tesis hay una respuesta de Enrique VIII, porque Enrique VIII fue criado y educado como un defensor del catolicismo tradicional. De hecho, su formación humanista y teológica fue tan sólida que ante la expansión de las doctrinas luteranas decidió responder personalmente. En 1521, Enrique publicó una obra titulada Assertio Septem Sacramentorum, Defensa de los 7 Sacramentos, escrita en latín. Este libro fue una defensa directa de los dogmas católicos frente a los ataques de Lutero, reafirmando la validez de los 7 sacramentos y la autoridad papal. Enrique sostenía que Lutero era un hereje peligroso que amenazaba la unidad de la Iglesia y el orden social. Se dice que quien le ayudó a redactar esta obra fue Tomás Moro, un gran filósofo y teólogo también de la época.
Y por esta defensa que hizo Enrique VIII, el Papa León X le otorgó a Enrique el prestigioso título de Fidei Defensor, es decir, defensor de la fe, título que todavía hoy conservan los monarcas británicos, aunque paradójicamente la Iglesia anglicana ya no reconoce al Papa como su autoridad, lo vamos a ver por qué. Y Lutero no se queda callado, Lutero no guarda silencio. Ante el ataque del rey inglés, ese mismo año, escribió un texto titulado Contra el rey de Inglaterra, en el que no solo se rechazaban los argumentos teológicos de Enrique, sino que además se burlaba del propio rey, tratándolo con sarcasmo y dureza, acusándolo de ignorancia y arrogancia, como es el estilo de Lutero. Uno cuando lee los libros de Lutero, Lutero no hace... no se guarda los insultos, ¿no? Y esto marcó un enfrentamiento político entre ambos, en el que Lutero veía a Enrique como uno más de los príncipes aliados del papado, y Enrique veía a Lutero como un hereje destructor del cristianismo. Volviendo a 1517, con la elección de Carlos V, esta representó una gran derrota diplomática para Enrique VIII. Quedó relegado a un papel secundario frente a estos dos gigantes que eran Francisco I y Carlos V. Entonces, desde entonces, Inglaterra tuvo que moverse cuidadosamente en su política exterior, equilibrando alianzas entre Francia y el Imperio para evitar quedar aislada. Y en lo interno, en 1519, fue un año tranquilo para Inglaterra, sin embargo seguía sin resolverse la preocupación central del rey, que era la falta de un heredero varón. Catalina de Aragón, que ya había sufrido varios embarazos fallidos, no parecía capaz de darle al rey el sucesor masculino que tanto anhelaba. Aunque su hija María crecía sana, Enrique comenzaba a perder la esperanza de obtener un hijo varón legítimo con Catalina, aunque aún no había iniciado públicamente ninguna acción para disolver el matrimonio. Además, este año marcó el momento en que Enrique VIII empezó a sentir de manera más profunda la necesidad de asegurar su legado dinástico, lo que más adelante derivaría en su famosa gran cuestión del rey, la búsqueda de anulación matrimonial para poder casarse con otra mujer que sí le diera el ansiado heredero. En 1520 ocurrió la espectacular reunión diplomática entre Enrique VIII y Francisco I, conocida como el Camp du Drap d'Or, es decir, el campo del paño de oro, realizada entre el 7 y el 24 de junio cerca de Calais, en territorio francés. Organizado principalmente por el cardenal Thomas Wolsey, este encuentro tuvo como objetivo reforzar la paz entre Inglaterra y Francia y mostrar el esplendor de ambas cortes. Fue una verdadera demostración de riqueza y poder, con torneos, banquetes, vestimentas lujosas, música, danza y espectáculos diseñados para impresionar tanto a los asistentes como a toda Europa. Aunque no se logró un acuerdo político concreto ni duradero, el evento fue fundamental para consolidar la imagen de Enrique VIII como monarca renacentista, rico, poderoso y digno de figurar entre los grandes soberanos europeos. El nombre del evento hace referencia a la enorme cantidad de telas doradas y ornamentación extravagante utilizada en las carpas y vestimentas de los asistentes, ¿ya? Antes y después del campo del paño de oro, Enrique VIII también se reunió con Carlos V, el nuevo emperador y rey de España, quien era sobrino de Catalina de Aragón. Estos encuentros celebrados en Dover y Gravelinas fueron estratégicos. Enrique procuraba no alinearse abiertamente con Francia ni con el Sacro Imperio Romano Germánico, sino mantener un papel de arbitrio entre ambos para aumentar el prestigio inglés y obtener beneficios políticos y económicos. Estas dos alianzas rivales, Carlos V y Francisco I, competían por la supremacía europea, y Enrique intentó usar esa rivalidad en su favor para mantener a Inglaterra como una potencia equilibrante en el tablero continental. A nivel diplomático, 1520 fue un año brillante para la imagen internacional de Inglaterra, pero superficial en sus resultados prácticos. Pese a las fastuosas ceremonias y promesas de amistad, la paz entre Francia y el Imperio se rompió rápidamente y Enrique terminó acercándose cada vez más a Carlos V, lo que condicionaría el rumbo político de los años siguientes. En los hechos, el campo de trapos de oro no evitó la reanudación de los conflictos entre Francisco I y Carlos V, pero sí permitió que Inglaterra jugara un papel momentáneo de prestigio en Europa, con Enrique VIII exhibiéndose como un monarca culto, sofisticado y poderoso. Ahora, en el año 1501, nace una joven
por la cual Enrique posteriormente se va a ver interesado. ¿Quién es ella? Ana Bolena. Ana Bolena nace alrededor del año 1501 en una familia noble menor, pero en ascenso. Su padre, Thomas Boleyn, era diplomático y cortesano con ambiciones políticas, lo que permitió que Ana recibiera una educación de alto nivel para la época. Pasó su juventud en las cortes europeas, primero en los Países Bajos y luego en Francia, donde adquirió refinamiento cultural, dominio del idioma francés, conocimientos de moda, música y conversación cortesana. Estos años moldearon su carácter sofisticado y seguro, muy diferente al de otras damas de la corte inglesa. Ana Bolena regresó a Inglaterra en torno a 1522 y se integró como dama de compañía de la reina Catalina de Aragón. Desde su llegada, Ana destacó por su inteligencia, su agudo ingenio y su habilidad para desenvolverse en el entorno político cortesano. No era la más bella según los estándares de la época, pero sí era carismática, seductora y una notable capacidad para captar la atención masculina, incluyendo la del propio rey. En ese momento, Enrique VIII mantenía una relación extramatrimonial con María Bolena, hermana de Ana, pero Ana no se dejó involucrar fácilmente como simplemente y amante del rey. Por el contrario, se negó a convertirse en su amante y logró que Enrique la persiguiera con insistencia, lo que despertó aún más su deseo. Hacia 1525 Enrique VIII se enamoró profundamente de Ana Bolena. Ella, lejos de aceptar los avances del rey de inmediato, se mantuvo distante, exigiendo respeto a su reputación y negándose a ser una simple concubina. Su objetivo, y probablemente el de su familia, era mucho mayor: casarse con Enrique y convertirse en reina de Inglaterra. Enrique, cada vez más frustrado por la falta de un heredero varón, con Catalina de Aragón y atraído por la energía y juventud de Ana, comenzó a considerar seriamente la posibilidad de anular su matrimonio. Surge entonces así este gran asunto del rey. Entonces, Enrique VIII buscaba la anulación de su matrimonio. Fue a la iglesia, pidió la anulación, pero la iglesia se lo negó. ¿Cuáles fueron los argumentos de la iglesia cuando hizo Enrique esta solicitud? Cuando Enrique se casó con Catalina en 1509, ella ya había sido esposa de su hermano Arturo, lo que canónicamente impedía el matrimonio entre Enrique y Catalina. Según el Levítico 20:21, dice: si alguno toma a la mujer de su hermano, comete impureza. Descubrir la desnudez de su hermano, quedarán sin hijos. Sin embargo, antes del matrimonio, el Papa Julio II concedió una dispensa papal que autorizaba la unión, considerando que el matrimonio previo no se había consumado. Catalina siempre juró, incluso bajo juramento solemne, que su matrimonio con Arturo nunca fue consumado. Si esto era cierto, no existía impedimento canónico para casarse con Enrique y por tanto la dispensa papal había sido correcta. Si bien Enrique alegaba el texto de Levítico 20:21, la Iglesia defendía que éste debía interpretarse bajo la autoridad del Papa y de la tradición canónica que admitía dispensas en estos casos. Entonces, no, decía la Iglesia a Enrique VIII. Pero ¿cuáles eran los argumentos de Enrique? Además de este Levítico 20:21, defendía que su matrimonio con Catalina había sido desde el principio nulo e inválido con las razones bíblicas expuestas, y el Papa Julio nunca debió haber concedido la dispensa porque iba en contra de la ley de Dios, y según Enrique, ni siquiera el Papa podía dispensar un mandato divino. Y claro, estaba ahí en el Levítico, entonces ¿qué poder tiene el Papa con respecto a eso? Si la dispensa fue inválida desde el inicio, entonces el matrimonio también lo era. Ana no solo fue el motivo sentimental detrás de la búsqueda del divorcio, también influyó en Enrique en términos políticos e ideológicos. Ana simpatizaba con las corrientes reformistas que circulaban en Europa, además criticaba el papado y era favorable a que los monarcas tuvieran mayor control sobre la Iglesia de que sus reinos. No era propiamente tal una protestante en el sentido luterano, pero apoyaba las ideas de renovación religiosa que cuestionaban la autoridad absoluta de la Iglesia en Roma. Por lo tanto, esta discusión fue bastante ardua, fue súper complicada. Enrique, por un lado, quería solamente divorciarse y la Iglesia le decía:
No, señor, usted no se puede divorciar, no puede anular su matrimonio fue hecho con las reglas que nosotros establecemos. La dispensa papal fue correcta, así que usted no puede divorciarse, no puede anular su matrimonio porque su matrimonio es válido con Catalina de Aragón. Enrique, por otro lado, como habíamos dicho, dice, pero esta regla es divina, no puede venir el Papa a hablar sobre reglas divinas. Fíjense que ese razonamiento de Enrique ya es parecido, muy parecido a algunos argumentos que da Lutero contra la Iglesia. ¿Mm? Así que vean cómo van cambiando las mentes. O sea, Enrique VIII era defensor del... fue nombrado defensor de la fe porque escribió en este escrito contra Lutero y ahora está agrimiendo los mismos argumentos que Lutero. ¿Se dan cuenta? Pero aquí también hay un eh, una grave, un grave entendimiento con respecto a la lógica legal, ¿ah? Porque aquí se está pasando a llevar un principio muy fundamental y es Enrique el que lo está pasando a llevar, que es que nadie puede aprovecharse de su propio dolo. Pregúntele a usted a un abogado, a cualquier abogado o estudiante de derecho, ¿qué es esto de que nadie puede aprovecharse de su propio dolo? Justamente que nadie puede aprovecharse de sus propios errores. Porque Enrique, al saber el Levítico, porque era un estudioso de la religión, al saber el Levítico, ¿cómo no él se casó de todas maneras con Catalina de Aragón? Podríamos decir, bueno, pero él era pequeño, fue una cuestión que su padre también quiso de alguna forma para que continuara la dinastía, etcétera. Pero entonces, al momento de tener esta conciencia, Enrique debió haberlo inmediatamente anulado. ¿Por qué ahora lo hace? ¿Por qué ahora, después de todos estos acontecimientos? ¿Por qué lo hace ahora? ¿Mm? ¿No será por una cuestión de conveniencia más que porque esto sea un acto que falta a las Sagradas Escrituras? Entonces ahí está, nadie puede aprovecharse de su propio dolo, nadie puede aprovecharse de su propio dolo. Pregúntele a cualquier abogado que usted conozca y le va a decir de qué se trata esto de que nadie puede aprovecharse de su propio dolo. En mayo de 1527, bajo la dirección del cardenal Thomas Wolsey, se convocó un tribunal eclesiástico secreto en Inglaterra para estudiar la validez del matrimonio entre Enrique y Catalina. Este tribunal fue presidido por Wolsey y contó con la participación del obispo de Bayona, representante diplomático francés. Aunque fue un procedimiento discreto, su objetivo era claro: establecer desde Inglaterra la base legal para solicitar la anulación al Papa Clemente VII, utilizando el argumento de que el matrimonio violaba la ley divina por la unión previa de Catalina con Arturo y que la dispensa papal de Julio II, el Papa anterior, era inválida. Y aquí surgió el gran obstáculo. Catalina de Aragón era tía del emperador Carlos V, quien en ese mismo año, en 1527, había invadido Italia y en mayo llevó a cabo el saqueo de Roma, tomando al Papa Clemente VII como prácticamente un prisionero. Y esto fue determinante. El Papa, bajo presión total del emperador, no podía conceder la anulación sin provocar una crisis política gravísima contra Carlos V, el hombre más poderoso de Europa. Y esto bloqueó cualquier posibilidad de una decisión papal favorable para Enrique VIII. Catalina de Aragón, al darse cuenta de las intenciones de Enrique, se negó rotundamente a aceptar cualquier nulidad. Insistió en que su matrimonio con Arturo no fue consumado, su matrimonio con Enrique era plenamente válido y legítimo, defendería su dignidad y la de su hija María, cuya legitimidad estaba en juego. Catalina se convirtió así en un símbolo de resistencia legal y moral, defendiendo su causa con firmeza ante la corte y el papado. En 1527, Ana Bolena pasó de ser una figura cortesana a convertirse en la futura prometida del rey, aunque todavía no estaban casados. No estaban casados. Eh, pero, pero, Enrique empezó a mostrarse abiertamente con ella, y Ana comenzó a ocupar un lugar central en la corte, desplazando a Catalina emocional y políticamente.
Para intentar resolver el caso, el Papa Clemente VII, aún bajo la fuerte influencia de Carlos V tras el saqueo de Roma, envió 2 legados papales a Inglaterra para estudiar el asunto directamente. Al cardenal Lorenzo Campeggio, enviado desde Roma, y bueno, el cardenal Thomas Wolsey sería el que actuaría como representante inglés del papado. El plan era que ambos cardenales formaran un tribunal especial en Londres para juzgar la validez del matrimonio entre Enrique y Catalina. Miren, un tribunal especial. Sin embargo, antes de partir, Campeggio recibió instrucciones secretas del Papa. No debía tomar ninguna decisión definitiva. La estrategia de Roma era simplemente entonces ganar tiempo, evitando pronunciarse abiertamente para no provocar a Carlos V ni perder la lealtad de Inglaterra. Aunque Campeggio llegó a Inglaterra y participó en las primeras fases del tribunal, pronto quedó claro que no habría resolución inmediata. El cardenal no tenía autorización para fallar y se limitó a dilatar el proceso con excusas legales y religiosas, generando frustración en Enrique y provocando las primeras dudas sobre la eficacia de Wolsey como un principal consejero. Dificultades con la Iglesia. Hasta este momento Enrique VIII había intentado resolver su problema matrimonial dentro del marco del derecho canónico, esperando que el Papa autorizara la anulación de su matrimonio con Catalina de Aragón. Sin embargo, en 1529 quedó claro que no habría solución favorable desde Roma y que el rey debía buscar un camino alternativo si quería casarse con Ana Bolena. El proceso duró semanas, pero cumpliendo órdenes secretas del Papa Clemente VII, Campeggio lo suspendió repentinamente en julio de 1529, alegando la llegada del receso estival romano. Y este abrupto cierre dejó claro que el tribunal inglés no tenía autoridad para resolver el caso y que cualquier decisión debía tomarse en Roma, donde el Papa, dominado por Carlos V, jamás fallaría contra su tía Catalina. El fracaso de este tribunal especial fue interpretado como un desastre personal para Wolsey, quien hasta ese momento había sido el hombre de confianza número 1 de Enrique y artífice de su política exterior e interior. Pero Enrique, frustrado por la falta de resultado y presionado por Ana Bolena y su entorno, responsabilizó a Wolsey del fracaso. Lo acusó de traición, aunque las pruebas eran escasísimas. Lo despojó de todos sus cargos y propiedades y lo confinó al exilio interno. Wolsey moriría poco después, en 1530, camino a Londres para enfrentar nuevos cargos. Con la caída de Wolsey, Ana Bolena ganó aún más influencia y Enrique comenzó a rodearse de hombres favorables a romper definitivamente con Roma, como Thomas Cromwell y Thomas Cranmer, que fueron ahora sus hombres de confianza. En octubre de 1529, Enrique convocó al llamado Parlamento de Reforma, que permanecería activo durante varios años y que sería clave para aprobar las leyes que desmantelarían la autoridad papal en Inglaterra y permitirían al rey controlar la Iglesia del Reino. Aunque en 1529 aún no se dictaron las leyes más radicales, ya comenzaron los primeros pasos para atacar las riquezas y privilegios del clero y limitar el poder judicial eclesiástico. En 1530, buscando reforzar sus argumentos, Enrique encargó a prestigiosas universidades de Europa como Oxford, Cambridge, París y Bolonia opiniones jurídicas y teológicas sobre la validez de su matrimonio con Catalina de Aragón. Y el objetivo era demostrar mediante la autoridad académica que el matrimonio era inválido según las Escrituras, especialmente utilizando el Levítico 20:21, y que el Papa nunca tuvo poder para dispensar un mandato divino. Algunas universidades, bajo presión diplomática y pagos de la corona inglesa, emitieron dictámenes favorables a Enrique, lo que permitió sostener, al menos teóricamente, que había fundamento legal y teológico para anular el matrimonio sin intervención papal. Tras la caída de Wolsey, Enrique VIII nombró a Tomás Moro como Lord Canciller. Fue el primer laico en ocupar ese cargo tan alto. Moro fue canciller durante los primeros años del proceso de anulación del matrimonio. Enrique VIII conoció a Moro antes de ser rey, incluso, nosotros ya lo habíamos señalado, y desde que accedió al trono en 1509 lo tuvo entre sus consejeros más cercanos. Compartían intereses por la teología, las letras clásicas y la política. Moro incluso colaboró en textos contra Martín Lutero, defendiendo junto al rey los dogmas católicos frente a la reforma protestante.
Enrique confiaba tanto en él que lo nombró canciller de Inglaterra tras la caída de Wolsey, siendo el primer laico en ocupar este cargo. Un cargo que combinaba funciones jurídicas, o sea, judiciales y políticas. Durante estos años parecía que Enrique había encontrado en Tomás Moro no solo un gran servidor, sino que un amigo, un consejero moral, pero de primer nivel, porque Tomás Moro era un filósofo por sobre todo. Nosotros en el podcast tenemos la vida y obra de Tomás Moro, analizamos su obra Utopía para que usted la pueda escuchar también. Realmente es una obra maestra la de Tomás Moro. La relación comenzó, eso sí, a deteriorarse cuando Enrique VIII inició su intento de anular su matrimonio con Catalina de Aragón para casarse con Ana Bolena. La verdad es que Tomás Moro eh, aceptó ser canciller y adoptar este cargo político siempre y cuando Enrique respetara el pensamiento de Tomás Moro. Y así lo hizo Enrique, dijo, sí, yo voy a respetarte, no te preocupes, sé canciller, sé mi canciller. Así que Tomás Moro lo tomó con esa condición. Pero frente a este conflicto, nosotros tenemos que pensar que Tomás Moro era un jurista y un teólogo fiel a la autoridad del Papa y a la doctrina católica, y consideraba inválido cualquier intento de anulación si no contaba con la aprobación de Roma. Además, rechazaba de manera absoluta la idea de que el rey pudiera proclamarse cabeza suprema de la Iglesia de Inglaterra, usurpando las funciones del Papa. Y aunque al principio Moro intentó mantenerse al margen en 1532, viendo que la situación era insostenible, renunció al cargo de canciller alegando razones de salud, pero todos sabían que era por motivos de conciencia ante los planes de Enrique. Tras la renuncia de Tomás Moro, el cargo de Lord Canciller fue asumido por Thomas Audley, quien apoyó plenamente la política reformista de Cromwell y Enrique VIII. ¿Y quién era este Tomás Cromwell? Bueno, este es otro hombre, pero importantísimo en la vida de Enrique. Piensen esto, o sea, hay tres hombres súper importantes. Uno es Tomás Wolsey, ya, al que lo exilió y después murió. Tomás Moro y ahora este que es Tomás Cromwell. La verdad es que estos tres personajes son elementales en la vida de Enrique VIII. Obviamente sus esposas también. El tema que estamos hablando ahora en términos de diplomacia y política. Thomas Cromwell, entonces, nació alrededor de 1485, hijo de un herrero y cervecero de Putney, lo que le da un origen social muy inferior al de los grandes nobles de la corte. De joven viajó por Europa, especialmente por Italia y Países Bajos, donde trabajó como mercenario, comerciante y agente financiero. Durante esos años adquirió conocimientos profundos en derecho civil, comercio internacional, idiomas y administración, formándose como un verdadero hombre del Renacimiento. Esta experiencia internacional y su talento jurídico lo convirtieron en un personaje muy hábil para los negocios legales y políticos, lo que lo llevó de regreso a Inglaterra a ponerse al servicio de Thomas Wolsey. Fíjense, habíamos hablado ya de Thomas Wolsey, entonces el hombre más poderoso del reino después del rey. En torno a 1516 y 1517, Cromwell ingresó al servicio de Wolsey como asesor legal. Se destacó como un excelente administrador en las reformas que Wolsey impulsaba sobre propiedades eclesiásticas y fundaciones educativas. Durante los años 1520, Cromwell fue ascendiendo a posiciones como abogado, gestor financiero y consejero político, convirtiéndose en una figura clave dentro de la maquinaria del poder del cardenal. Cuando en 1529 Wolsey cayó en desgracia por no lograr la anulación del matrimonio del rey con Catalina de Aragón, Cromwell mostró su inteligencia y pragmatismo, supo desligarse a tiempo de su antiguo patrón y ofrecer sus servicios directamente a Enrique VIII. Cromwell entró en el Parlamento, donde se destacó rápidamente como orador y jurista, defendiendo leyes que limitaban los privilegios del clero y favorecían la autoridad del rey. Llegó a ser principal secretario del rey y luego vicerregente en asuntos espirituales, pero no fue canciller porque el canciller que estaba haciendo después de Wolsey era Tomás Moro. A pesar de eso, Cromwell fue el hombre más poderoso del reino entre 1532 y 1540, diseñando las leyes de la reforma y organizando la administración real, pero oficialmente no ocupó el cargo de canciller.
Consciente de que Enrique buscaba la manera de anular su matrimonio sin depender del Papa, Cromwell le ofreció una solución radical y revolucionaria. Si el Papa no concedía la anulación, entonces Inglaterra debía negar la autoridad papal y el rey debía asumir el control absoluto de la Iglesia en su reino. Y este planteamiento fue decisivo. Mientras otros buscaban convencer a Roma o mantener cierta dependencia de la curia romana, Cromwell propuso la base legal para lo que se convertiría en el cisma de Inglaterra. Leyes de Cromwell. A partir de 1532, Thomas Cromwell diseñó y puso en marcha una serie de leyes fundamentales para asegurar la independencia de Inglaterra respecto de Roma y consolidar el poder absoluto de Enrique VIII sobre la Iglesia. La primera gran medida fue la Ley de Restricción de Apelaciones, aprobada en 1533, que establecía que ningún proceso judicial, incluyendo los asuntos matrimoniales y eclesiásticos, podía ser apelado fuera del reino, especialmente ante el Papa. Con esta norma, Cromwell impidió que Catalina de Aragón llevara su causa matrimonial ante Roma y garantizó que el juicio de anulación del matrimonio se resolviera únicamente bajo la autoridad inglesa. Esto significaba en términos prácticos que Inglaterra dejaba de reconocer cualquier jurisdicción papal sobre su territorio, creando así las bases legales para romper con la autoridad de la Santa Sede. Esta ley, que se llama restricción de apelaciones, fue tal que le otorgó a Inglaterra una independencia enorme. Y esta restricción de apelaciones también tenía la idea de que el poder de la Iglesia romana no pudiera apelar a las decisiones de los países con respecto a cuestiones ya sea terrenales o espirituales. Así que ahí tenía un gran elemento Inglaterra para comenzar ya su independencia frente a la Iglesia romana. En 1534, Cromwell llevó al Parlamento una de las leyes más trascendentales de la historia inglesa, la Ley de Supremacía. A través de esta legislación, Enrique VIII fue declarado oficialmente como el único y supremo cabeza en la tierra de la Iglesia de Inglaterra, lo que lo convertía en la máxima autoridad religiosa del reino, desplazando por completo al Papa. Y esta ley no solo consolidó la independencia eclesiástica de Inglaterra, sino que otorgó al rey plenos poderes sobre la organización, doctrina, administración y bienes de la Iglesia dentro de su territorio. La autoridad espiritual y temporal quedaba así unificada bajo la figura del monarca. No había un Estado ahora inglés dependiente de la Iglesia. Aquí sí que estaban totalmente separados y que era una cuestión que en ese tiempo estaban aspirando muchos otros países a consecuencia de los movimientos de reforma y todo lo demás. Y esto afectó, adivinen a quién, afectó enormemente a la figura de Tomás Moro, porque esta ley exigió a todos los funcionarios y personas de relevancia que juraran acatar tanto la legitimidad del matrimonio del rey con Ana Bolena como su supremacía sobre la Iglesia. Tomás Moro, como era firmemente un jurista, pero también un teólogo, que no estaba de acuerdo con esto que se estaba haciendo, se negó a jurar esto. No pronunció discursos públicos contra el rey ni conspiró, pero su silencio fue interpretado como traición. Para Enrique no bastaba con la obediencia exterior, quería que todos validaran y reconocieran su autoridad absoluta, y el prestigio moral de Tomás Moro hacía que su negativa fuera especialmente peligrosa. Tomás Moro fue arrestado y encarcelado en la Torre de Londres durante más de un año. En 1535 fue juzgado por alta traición por negarse a jurar a la ley de sucesión y la ley de supremacía. El juicio fue una farsa legal. Se usaron testigos falsos, pruebas débiles, y aún así Tomás Moro mantuvo su postura con dignidad y defendió que no podía reconocer legalmente lo que contradecía las leyes de Dios y la autoridad espiritual del Papa. Fue condenado a muerte y ejecutado el 6 de julio de 1535. Antes de morir pronunció sus célebres palabras: «Muero como buen servidor del rey, pero primero de Dios». La ejecución de Tomás Moro fue vista como una de las mayores injusticias del reinado de Enrique VIII y mostró hasta qué punto el rey estaba dispuesto a eliminar cualquier obstáculo moral o político que cuestionara su autoridad.
Ese mismo año también se aprobó la Ley de Sucesión, una norma crucial para los intereses personales y dinásticos de Enrique VIII. Esta ley declaraba inválido su matrimonio con Catalina de Aragón y reconocía como legítima la unión con Ana Bolena, asegurando que los hijos nacidos de esta segunda unión, como Isabel, serían los herederos legítimos al trono. Además, la ley obligaba a todos los súbditos a jurar lealtad a la nueva sucesión, convirtiendo cualquier oposición en un acto de traición castigable con la muerte. Por último, en 1534, Cromwell impulsó la ley de los primeros frutos y décimas, mediante la cual los ingresos que el clero inglés debía enviar tradicionalmente al Papa, como los impuestos eclesiásticos conocidos como los primeros frutos y las décimas, pasaron a ser percibidos directamente por la corona, y esto permitió que Enrique VIII obtuviera grandes beneficios económicos, debilitando aún más el poder de Roma en Inglaterra y fortaleciendo las finanzas del reino tras la ruptura. Estas leyes, todas ideadas, promovidas y ejecutadas bajo la dirección de Thomas Cromwell, no solo permitieron que Enrique VIII lograra la anulación de su matrimonio y pudiera casarse con Ana Bolena, sino que también sentaron las bases legales y políticas para la reforma inglesa, transformando radicalmente la relación entre el poder real y la Iglesia y estableciendo un modelo de monarquía absoluta en materia religiosa dentro de Inglaterra. En 1533, una vez aprobada la ley de restricciones de apelaciones, Enrique VIII pudo finalmente consumar su plan. Su matrimonio con Catalina de Aragón fue declarado nulo por el arzobispo de Canterbury, Thomas Cranmer, actuando ya sin intervención de Roma. Poco después, Enrique contrajo matrimonio oficial con Ana Bolena, quien fue coronada reina en junio de ese mismo año. La unión fue legitimada y cuando Ana dio a luz a Isabel en septiembre de 1533, se confirmó el nuevo orden dinástico, aunque la ausencia de un heredero varón siguió siendo una fuente de preocupación para el rey. A partir de 1536, bajo la dirección de Thomas Cromwell, Enrique VIII llevó a cabo uno de los procesos más radicales y lucrativos de su reinado, la disolución de los monasterios. Una serie de visitas, inspecciones y reformas a los monasterios que fueron acusados de corrupción, herejía y desorden moral como justificación para su cierre. A partir de estas acusaciones, sus propiedades, riquezas y tierras fueron confiscadas por la corona. Y esto no solo enriqueció al rey y a la nobleza leal, sino que desmanteló la red monástica que había sostenido la vida religiosa, social y caritativa en Inglaterra durante siglos. Las reformas religiosas de Enrique provocaron una revuelta popular conocida como la Peregrinación de Gracia, especialmente en el norte de Inglaterra. Miles de campesinos, clérigos y nobles se alzaron en protesta contra la disolución de los monasterios y los cambios radicales en la iglesia. Y aunque inicialmente Enrique prometió diálogo y perdón, finalmente aplastó la rebelión con violencia, ejecutando a los líderes y reafirmando su autoridad absoluta. Pese a sus esperanzas, Ana Bolena no logró darle a Enrique un heredero varón. Tras varios embarazos fallidos y el creciente desinterés del rey, Ana cayó en desgracia. En 1536 fue acusada de adulterio, incesto y traición en un proceso ampliamente manipulado y orquestado por los enemigos políticos de Ana y los aliados del rey. Fue ejecutada el 19 de mayo de 1536 y apenas días después Enrique se casó con Juana Seymour, quien finalmente le dio el tan ansiado heredero varón que sería el futuro Eduardo VI, nacido en 1537. Pero ¿quién es esta Juana Seymour? Juana Seymour nació hacia 1508 en una familia noble tradicional, pero de bajo perfil político en comparación con los Bolena. Su familia era leal a la corona y se caracterizaba por su cercanía a valores más conservadores y católicos, aunque durante su ascenso supieron alinearse con las reformas del rey. Juana fue dama de compañía primero de Catalina de Aragón, luego de Ana Bolena, lo que la situó en una posición privilegiada dentro de la corte. A diferencia de Ana Bolena, Juana se presentaba como la ideal de virtud femenina del momento, modesta, tranquila, obediente, piadosa y discreta. Su carácter y conducta la hicieron atractiva a Enrique VIII, especialmente cuando su relación con Ana Bolena comenzó a deteriorarse debido tanto a la falta de un heredero varón como a la personalidad desafiante de Ana.
Enrique conoció a Juana durante los últimos años de su matrimonio con Ana Bolena, probablemente alrededor de 1535. Juana, siendo dama de Ana, se destacó rápidamente por su serenidad y compostura, cualidades que contrastaban con la fuerte personalidad de la reina. Enrique, frustrado por los fracasos de Ana para darle un hijo varón y cansado de las tensiones políticas que rodeaban a los Bolena, encontró en Juana un modelo de estabilidad. Hacia 1536 ya era claro que Juana había capturado la atención y afecto del rey. Algunos historiadores consideran que Juana actuó conscientemente para ganar el favor real, pero sin mostrarse abiertamente como una rival política, lo que le permitió avanzar con cautela y sin el rechazo inicial que enfrentó Ana. Pero, de nuevo, el matrimonio entre Enrique y Juana fue breve, pero políticamente exitoso. Juana cumplió con el papel que Enrique más valoraba, ser madre de un hijo varón. En octubre de 1537, Juana dio luz al príncipe Eduardo, futuro Eduardo VI, lo que colmó las expectativas dinásticas del rey. La llegada del heredero varón fue motivo de grandes celebraciones y alivio para el monarca, que veía por fin asegurada la continuidad de su linaje. A nivel personal parece que Enrique tuvo un afecto genuino por Juana, tal vez más por sus esposas anteriores. Después de la muerte de Juana, Enrique la recordó como su verdadera esposa, por haber cumplido con el deber que más deseaba, darle un hijo. Sin embargo, la felicidad fue breve. Juana murió el 24 de octubre de 1537, solo 12 días después de dar a luz a Eduardo, debido a complicaciones del parto, posiblemente fiebre puerperal. Fue la única de las 6 esposas de Enrique que murió por causas naturales durante el matrimonio. Su muerte afectó profundamente a Enrique. Nunca volvió a mostrar el mismo entusiasmo o afecto por ninguna de sus esposas posteriores. Incluso ordenó que cuando muriera fuera enterrado junto con ella, lo que se cumplió en 1547, cuando ambos fueron sepultados en la capilla de San Jorge del castillo de Windsor. Después de la muerte de Juana, Enrique guardó un luto sincero y prolongado, mientras se sentó en asegurar la protección y crianza de su hijo, el príncipe Eduardo, quien era visto como la joya de la dinastía Tudor. Este nacimiento consolidó momentáneamente la estabilidad del trono, y aunque la salud del niño sería delicada desde su infancia, su existencia representaba la continuidad dinástica que tanto había obsesionado a Enrique. En busca de una alianza estratégica con los príncipes protestantes de Alemania y aconsejado por Thomas Cromwell, Enrique aceptó casarse con Ana de Cleves, una noble alemana. Sin embargo, cuando Ana llegó a Inglaterra, Enrique se sintió profundamente decepcionado con su aspecto físico y la falta de atractivo personal que él esperaba. El matrimonio fue consumado a regañadientes, pero duró solo unos meses. En julio de 1540 fue anulado bajo el juramento de que no había sido consumado. Ana aceptó la anulación y vivió tranquila en Inglaterra con una generosa pensión. El fracaso de esta alianza debilitó gravemente a Thomas Cromwell, quien poco después fue arrestado y ejecutado por orden del rey, acusado de traición. De hecho, Cromwell fue ejecutado en privado en la Torre de Londres, en Tower Hill, y se rumoreó que Enrique VIII eligió un verdugo inexperto, que era un adolescente que lo logró decapitar como al tercer intento hasta que lo logró. Y la cabeza fue hervida y luego colocada la calavera en el puente de Londres con la mirada en dirección contraria a la ciudad. La verdad es que sufrió pacientemente el golpe del hacha de un verdugo andrajoso que realizó el oficio pésimamente, según relata Edward Hall, que era un cronista de la época. Luego, Enrique VIII conocería a Catalina Howard. Catalina Howard nació alrededor de 1521, proveniente de una familia noble, siendo sobrina del poderoso Thomas Howard, duque de Norfolk. Los Howard eran una de las familias más influyentes de Inglaterra y vieron en Catalina la oportunidad perfecta para devolver prestigio a su linaje, especialmente después de la caída y ejecución de Ana Bolena, prima de Catalina. Desde joven, Catalina fue educada en la casa de la duquesa, viuda de Norfolk, donde llevó una vida relativamente descuidada con escasa supervisión. Durante su adolescencia tuvo relaciones con varios hombres antes de llegar a la corte, lo que más adelante jugaría un papel clave en su trágico destino.
Catalina llegó a la corte como dama de compañía de Ana de Cleves, cuarta esposa de Enrique VIII. El matrimonio con Ana había sido un fracaso absoluto para el rey, que se sintió profundamente decepcionado desde el primer encuentro, como habíamos dicho. Sin embargo, la presencia joven, atractiva y alegre de Catalina Howard capturó rápidamente la atención del monarca, que por entonces tenía casi 50 años, sufría obesidad severa y problemas de salud crónicos. Catalina tenía aproximadamente 19 años cuando comenzó a recibir los favores del rey, y para Enrique fue como un renacer emocional. La llamaba Rosa sin espinas, y se mostraba enamorado como no se le había visto desde los tiempos de Ana Bolena. Enrique anuló su matrimonio con Ana de Cleves en junio de 1540 y solo unas semanas después, el 28 de julio de 1540, se casó con Catalina Howard. El rey estaba profundamente encariñado con su nueva esposa, colmándola de regalos, joyas y títulos para su familia. Durante un tiempo breve, el ambiente en la corte fue de alegría y celebración. Enrique, envejecido y enfermo, revivía a través de Catalina un ideal juvenil mientras ella disfrutaba de los privilegios y el poder de ser reina. Pero la felicidad duró poco. Catalina Howard no abandonó del todo las costumbres de su juventud. Apenas casada con Enrique, retomó relaciones clandestinas, especialmente con Thomas Culpeper, uno de los caballeros más cercanos al rey. Además salieron a la luz antiguos romances, especialmente con Francis Dereham, con quien había tenido una relación seria antes de llegar a la corte. Catalina fue arrestada y acusada formalmente de alta traición por adulterio, lo que bajo la ley de la época significaba la pena de muerte, ya que el adulterio de la reina era considerado traición al Estado por poner en riesgo la legitimidad de la sucesión. El 13 de febrero de 1542, Catalina Howard, con apenas 21 años, fue ejecutada en la Torre de Londres. Se dice que antes de morir pronunció estas palabras: «Muero siendo la reina del rey, pero hubiera preferido morir siendo la esposa de Culpeper». Junto con ella fueron ejecutados Thomas Culpeper y Francis Dereham, los hombres implicados en sus relaciones amorosas. En 1541 comenzaron a circular rumores sobre su conducta. Una investigación secreta encabezada por Thomas Cranmer, que este no es el Thomas Cromwell, sino que Cranmer era el arzobispo, recopiló pruebas y confesiones. Cuando Enrique recibió la noticia, quedó devastado. Según los cronistas, de hecho, lloró públicamente y no podía creer que después de tanto afecto y generosidad, Catalina lo hubiera traicionado. Y finalmente tenemos a la última de las esposas de Enrique VIII, Catalina Parr. Catalina Parr nació en 1512, hija de una familia noble con sólidas conexiones cortesanas. Era culta, inteligente, devota y con inclinaciones reformistas moderadas. Había enviudado 2 veces antes de casarse con el rey, y de hecho antes de Enrique VIII, la pretendiera estaba enamorada de Thomas Seymour, hermano de Juana Seymour, que era la tercera esposa del rey. A diferencia de otras esposas de Enrique, Catalina Parr era madura, alrededor de 31 años cuando se casó, discreta y con experiencia política. Entendía perfectamente los peligros de la corte y el carácter impredecible del rey. Más que por amor, aceptó casarse por sentido del deber, consciente de que rechazar al rey podría haber sido peligroso. Catalina Parr se casó con Enrique VIII el 12 de julio de 1543, convirtiéndose en su sexta y última esposa. Para entonces, Enrique estaba físicamente deteriorado, sufría de úlceras dolorosas en las piernas y un carácter irascible y paranoico. Catalina asumió un papel de cuidadora y compañera. Además de atender al rey durante sus enfermedades, aportó paz y estabilidad emocional a los últimos años del monarca. Era educada y piadosa, y se encargó de la administración de la corte, ganándose el respeto tanto de los nobles como de los hijos del rey. Y logró muchas cosas importantes. Reconcilió al rey con sus hijas María e Isabel, que habían sido desheredadas y marginadas tras la caída de sus madres Catalina de Aragón y Ana Bolena. Gracias a ella, ambas fueron reincorporadas a la sucesión mediante la tercera ley de sucesión de 1543. Fomentó un ambiente de mayor cultura en la corte, promoviendo el estudio de la religión y la traducción de textos bíblicos al inglés.
Apoyó discretamente las ideas reformistas protestantes, aunque con prudencia para no provocar al rey, que aún mantenía prácticas católicas. Se convirtió prácticamente en regente cuando Enrique partió a su última campaña militar en Francia en 1544, administrando los asuntos del reino durante su ausencia. A pesar de su prudencia, los sectores católicos conservadores de la corte intentaron acusarla de herejía debido a sus simpatías reformistas y su participación en debates teológicos. En 1546 estuvo a punto de ser arrestada por orden del rey, influenciado por estos grupos. Sin embargo, Catalina supo actuar con inteligencia. Se sometió humildemente ante Enrique, asegurando que sus comentarios sobre religión eran solo para distraerlo y aliviar sus dolores, no para discutir o desafiar su autoridad. Esta hábil maniobra le salvó la vida y Enrique desestimó las acusaciones en su contra. Los últimos años de Enrique fueron un triste ocaso para un rey que había comenzado su reinado con vigor y esplendor. Aquejado por una obesidad desmesurada que llevó su cintura a medir cerca de 137 centímetros, su cuerpo se convirtió en una prisión dolorosa, marcado por una profunda herida en la pierna tras un accidente de justa en 1536, que jamás cicatrizó del todo y que lentamente fue consumiéndolo. Postrado con úlceras abiertas y envuelto en el hedor de infecciones permanentes, su carácter se tornó irascible y desconfiado, mientras veía desvanecerse la imagen de aquel monarca atlético y carismático que había sido. A este tormento físico se sumaron los rumores de que podría haber padecido sífilis, enfermedad que, según teorías surgidas un siglo después de su muerte, habría dejado su marca incluso en sus hijos, cuyos destinos trágicos parecieron prolongar la desdicha de su linaje. Enrique murió el 28 de enero de 1547 en el Palacio de Whitehall, justamente el día en que su padre habría cumplido 90 años, cerrando así el ciclo de una dinastía que había nacido para traer estabilidad, pero que parecía condenada a la ruina. Su cuerpo fue sepultado en la capilla de San Jorge en el castillo de Windsor, junto con su tercera esposa Juana Seymour, la única que le dio un hijo varón, pero al precio de su propia vida. En esa tumba el rey descansó al fin rodeado no de gloria, sino del recuerdo de 6 matrimonios rotos por la tragedia y el desengaño. Sin embargo, la muerte de Enrique no trajo paz al reino. Apenas su aliento se apagó, se puso en marcha la compleja maquinaria sucesoria que él mismo había diseñado, como si hubiera sabido que sus descendientes vivirían atrapados en un juego cruel de poder y fe. Así el trono pasó a un hijo varón que fue el frágil Eduardo VI, un niño de apenas 9 años, enfermo y débil, incapaz de sostener por sí solo el peso de una corona manchada por la sangre de las reformas religiosas. Gobernó en su nombre un consejo de regencia con el duque de Somerset, hermano de Juana de Seymour, como Lord Protector, aunque ni siquiera ellos pudieron evitar que el reino se sumiera en disputas y revueltas. La propia ley de sucesión de 1544 preveía un futuro marcado por la incertidumbre. Si Eduardo moría sin descendencia, la corona debía pasar a María Tudor, hija de Catalina de Aragón, y si ella también quedaba sin herederos, el trono pasaría a Isabel Tudor, hija de Ana Bolena. Si ambas fallaban, la corona recaería en los descendientes de María Estuardo, sobrina del propio Enrique. Así quedaba trazado el destino de Inglaterra, una línea sucesoria construida sobre los escombros de matrimonios anulados, ejecuciones, traiciones y desamores, como si cada nombre en ese orden de herencia llevara consigo la sombra del fracaso del rey que tanto había luchado por perpetuar su dinastía. Esa es entonces, muchachos, la vida y obra de Enrique VIII. Sin embargo, tenemos un apartado final que es el legado de Enrique. El anglicanismo. El anglicanismo es la doctrina y práctica religiosa surgía de la Iglesia de Inglaterra tras la ruptura con la Iglesia Católica Romana durante el reinado de Enrique VIII en el siglo XVI. Su origen no fue inicialmente doctrinal, sino político y personal. Cuando Enrique VIII buscó anular su matrimonio con Catalina de Aragón y al no obtener la aprobación del Papa Clemente VII, impulsó la Acta de Supremacía, declarándose cabeza suprema de la Iglesia de Inglaterra, separando así jurídicamente a su reino de la autoridad papal. Esto lo habíamos visto con las reformas de Cromwell. Aunque en tiempos de Enrique la nueva iglesia conservó muchas prácticas católicas como la estructura episcopal,
la misa y los sacramentos, el rechazo a la autoridad romana y el control del rey sobre los asuntos religiosos sentaron las bases de lo que se conocería como el anglicanismo, y este se consolidó progresivamente como una vía intermedia entre el catolicismo y el protestantismo, manteniendo elementos tradicionales como los obispos, la liturgia solemne y ciertas creencias apostólicas, pero incorporando principios reformistas como la lectura de la Biblia en lengua vernácula, el rechazo de la supremacía papal y la aceptación del matrimonio clerical. Su evolución se profundizó durante los reinados de Eduardo VI, con claras reformas protestantes, y de Isabel I, quien afirmó la identidad anglicana a través del libro de oración común y los 39 artículos de religión, textos fundamentales que definieron su doctrina y liturgia. Actualmente el anglicanismo se extiende mundialmente a través de la Comunión Anglicana, una federación de iglesias autónomas presente en más de 165 países, encabezada simbólicamente por el monarca británico, hoy Carlos III, como gobernador supremo de la iglesia, y liderada espiritualmente por el arzobispo de Canterbury, combinando así su raíz histórica como iglesia nacional con su expansión global como una tradición cristiana que se ubica entre el catolicismo y el protestantismo. ¿Qué podemos sacar como conclusión de la vida de Enrique VIII? Fue un monarca, una vida personal un poco o bastante, diría yo, desastrosa. Sí logró que Inglaterra tuviera un estado fuerte, un estado que se pudiera defender, porque aquí lo importante no era tanto como ocurre hoy en día, ¿no? Lo más importante en estos asuntos es la política. No importa cuántos científicos, no importa cuánta gente preparada esté al lado de un monarca o de un gobernador, lo que sea, es la política lo más importante. Por lo tanto, podrían desarrollarse nuevas teorías, nuevas ciencias con respecto a una disciplina, pero si no tiene la venia del monarca o la venia del gobernador, esas nunca se van a aplicar. Incluso hasta se podrían prohibir. Se podrían prohibir. Y es así, uno lo ve hasta el día de hoy. ¿Cuántos científicos, economistas, abogados, psicólogos, psiquiatras, médicos, etcétera, han encontrado las soluciones a un montón de problemas y tienen el obstáculo de que la política no permite, de alguna manera, que esto se muestre a la luz? Y a veces estos científicos, que está muy bien, ¿no es cierto? Los académicos, digamos, yo aspiro a ser algún académico algún día, está bien que desarrollen todas estas cosas, pero cuando se quieren hacer a la luz pública, necesitan la política. Y esa es la gran diferencia entre un académico y un político. El académico tiene toda la ciencia de su parte, pero el político es el que maneja finalmente las decisiones del país, el rumbo del país. El país puede tener una economía bastante buena, grandes economistas, grandes recursos, pero si tiene una mala política no va a ir a ningún lado. No va a ir a ningún lado. Por lo tanto, siempre importa mucho el tema de los políticos, el tema del gobernante. ¿Ah? Voy a ponerle un ejemplo, el mismísimo Martín Lutero. Vamos a comparar a Martín Lutero con Jan Hus. Jan Hus, que fue el padre de la Reforma Protestante, no sé si se acuerdan, pero era un genio, Jan Hus. Era absolutamente un genio. Y se presentó él ante la iglesia para denunciar a la iglesia. Diciéndole que todo estaba mal, que las indulgencias no podían ser, que la adoración a los santos no era algo que realmente se pudiera realizar, los objetos al culto divino, la masa y masa y masa de capital de cuestiones que quizá hasta son absurdas, como por ejemplo la indulgencia. Entonces, que todo eso se debía terminar, y con argumentos bíblicos, con argumentos lógicos, etcétera. Era un genio Jan Hus. Llegó a la corte, presentó sus argumentos, la iglesia le dijo que no, y
le prometieron un salvoconducto, le dijeron, sí, usted se va a ir con un salvoconducto, no se preocupe. Mentira, lo mataron. ¿Ya? Lo llevaron a la hoguera. Entonces, ahí usted ve la diferencia que pasó con Martín Lutero, por ejemplo. ¿Qué pasó con Martín Lutero? Martín Lutero conoció este caso, reunió antecedentes, todos los textos y las razones que puso Jan Hus, pero la cuestión fundamental aquí es que Martín Lutero tenía sentido de la política. Tenía sentido de la política, tenía amigos, hizo conexiones. ¿Ya? Y claro, cuando presentó los argumentos ante la Iglesia Católica y no se retractó, y no le iban a dar el salvoconducto tampoco, pero él tenía amigos, él tenía conexiones políticas que lo ayudaron a salir de ese gran problema, o sea, ni más ni menos que la ejecución. Entonces, cuando Martín Lutero logra escapar y después logra formar este movimiento, la verdad es que cambia el rumbo del mundo. Cambia el rumbo del mundo. Otro ejemplo, piensen ustedes en los Borgia. Nosotros que habíamos visto el podcast sobre la familia Borgia. Los papas que estaban antes de los Borgia eran papas también, teólogos excelentes, que no se les podía reprochar absolutamente nada con respecto a las teorías del Antiguo y del Nuevo Testamento. Eran realmente unos hombres que eran sumamente estudiosos, parecían otro monje más en un monasterio. Y la iglesia, el problema es que la iglesia no era un monasterio. La iglesia tenía que tener sus finanzas ordenadas, una organización, tenía que tener recursos. ¿Y qué pasa? Llega Calixto III, que empieza a tener un poco más de conciencia administrativa de la iglesia, comienza a hacerla un lugar grande, un lugar que no parezca un monasterio más. Y César Borgia también, digamos, con el sentido de la política, también trata de ayudarlo de alguna forma. Entonces, todos esos elementos son parte de la política. Son parte de la política. La política es muy importante, muchachos. Con la política usted puede ser grande un país, pero también lo puede llevar al absurdo. Pero ese es el tema. Es el gobernante, finalmente, lo que importa. Pónganse ustedes algo absurdo de un gobernante, porque hasta ahora hemos visto ejemplos de inteligencia política, pero también hay políticos que también, claro, han hecho un desastre, pero vaya uno a decirle algo. Por ejemplo, Calígula, que nombra senador a su caballo. Piensen en eso. ¿Mm? Por lo tanto, el último, por decirlo de alguna manera, la última palabra la tiene la política. Todas las otras ciencias están atrasito, van atrasito. Pero el que dice, sí, esto se va a aplicar, es la política. Todas las otras ciencias van para atrás. La política siempre tiene la última palabra. Y así se ha demostrado no solamente en esos días, o sea, yo le estoy hablando del Imperio Romano, imagínense, ahora estamos hablando del siglo XVI, sino que incluso hasta hoy. Escuche usted en las noticias cuántos economistas, cuántos científicos, abogados, etcétera, han dicho hay que sacar a los operadores políticos. Los operadores políticos no nos ayudan a aplicar las ciencias modernas, la actualización, etcétera. No es por eso, es porque es la política la que tiene que hacer funcionar de otra manera las cosas. Ahí está la diferencia entre ser un académico y ser un político. Les dejo entonces el grupo de WhatsApp para que puedan entrar y conocer las últimas novedades de nuestro canal de YouTube o de nuestro blog también. Y también les dejo la comunidad de WhatsApp para que puedan opinar y podamos conversar los temas.
Bueno chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si le ha gustado, dé like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video, haga su aporte en PayPal o en Patreon. Saludamos a nuestros mecenas romanos que son Abstract Panicker, Ricardo, Jorge Ríos, Vicky Serra y Noecita, que colaboran con este proyecto de Filosofía Apuntes mensualmente. Un abrazo a todos. También saludamos a nuestro mecenas medieval, que es Gab Welter, que también colabora con una membresía un poco más alta que los mecenas romanos y que ya se ha mantenido en el tiempo apoyando este proyecto educativo. Muchas gracias, Gab Welter. Un abrazo también. Y usted puede ser colaborador en Filosofía Apuntes inscribiéndose en las membresías que aparecen en el botón unirse de cada video. Usted presiona el botón unirse, van a aparecer 4 membresías con distintos precios y usted puede elegir el que mejor le convenga. Si no le acomoda ninguno de esos precios, de todas maneras usted puede colaborar con Filosofía Apuntes haciendo clic en el botón gracias y poner la suma que a usted más le acomode. Que estén muy bien, cuídense, chao.